Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, vástagos, cainitas. Bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a hablar de una mecánica de juego innovadora que entró en Vampiro Quinta Edición y que hasta entonces no se había encontrado en ninguna de las 30 años de vida del juego. Estamos hablando de los tipos de depredador, una mecánica que nace con la intención de sustituir a la reserva de sangre, tan popular hasta entonces, porque trata, digamos, de destacar la importancia de la caza, de la alimentación, del beber sangre en el mito, el arquetipo, en un juego de vampiros. Parece una obviedad que los vampiros beben sangre, es algo que va muy imbrincado, muy unido al mito, a la leyenda, y sin embargo era algo que en las 4 ediciones anteriores, con todas sus spin-offs y secuelas de Edad Oscura y suplementos, había quedado poco a poco relegado y había ido hundiéndose para dar pie a historias en las cuales los personajes, que eran vampiros, interpretaban dramas políticos, aventuras heroicas o a veces intrigas mucho más sobrenaturales y en las cuales la caza, consumir sangre, beber la vida de tu presa se resolvía con una rápida tirada que quedaba en un segundo plano y pocas veces se le daba importancia narrativa, ¿no? Es como cuando en una película no ves a los personajes protagonistas comer. Es obvio que comen porque la historia continúa, pasan días, pueden pasar años y los protagonistas están vivos, así que comen, pero en una historia de vampiros, cuando esto no ocurre, cuando no ves a los personajes comer, no los ves alimentarse, también te pierdes gran parte de los temas que dan pie al mito. El hecho de beber vida de otras personas, de beber sangre a costa, o sea, como precio para mantener la tuya propia. Y bueno, pues con esto surgen los tipos de depredador como una respuesta a esta necesidad, ¿no? De dar una nueva importancia, de recalcarlos. Y en el libro básico, en el libro, el reglamento de quinta edición, ya nos dieron 10 tipos de depredador que realmente están diseñados para reflejar la forma en la cual el personaje que estás diseñando caza de forma preferente. Es una especie de estilo, de preferencia a la hora de hacer las cosas. No necesariamente imponen que esa sea la única forma en la que las realiza. Y de hecho recalcan que durante la historia puede cazar usando otros métodos de juego. Dice, han habido cuenta que podrías necesitar cooperar con otros tipos de depredador y aprovecharte de otras oportunidades que surjan. Pero esto dicen que es como tu modus predationis. Te dicen que es una especie de modus vivendi, modus operandi de este tipo de personaje. Y tanto es así que te dicen que ni los personajes recién abrazados ni los sangre débil tienen un tipo de depredador, sino que es algo que se desarrolla con el tiempo, que ya tendrían al menos los neonatos, que tienen pues 10, 15 años de experiencia como no muertos, como también los ancilla, los antiguos, etcétera, ¿no? Estamos hablando de algo que realmente forma parte de un proceso de aprendizaje, que no es innato, no es instantáneo. El momento en el cual el vástago renace, ¿no? Resucita. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de depredador? Los 10 que tenemos en el libro básico son bolsero, que quizás es el más obvio, es el que se alimenta de bolsas de sangre. Es un tipo de depredador que resulta un tanto sucio para la mayor parte de personajes. De hecho, te dicen que los Ventru no pueden escoger este tipo de depredador porque resulta demasiado asqueroso para la mayoría. De hecho, la mayor parte de personajes vomitaría la sangre que encontramos en una bolsa de plasma. Ya que, de hecho, bueno, esto no lo explican aquí, ¿no? Pero cuando tú donas sangre, la sangre se divide en tres partes. El plasma
no sé, se siguen distintos componentes y no se mantiene para conservarlo. Esto hace que ni siquiera sea exactamente sangre, ¿no? Entonces, algo que le resultaría totalmente desagradable a un vástago beber, pero que sin embargo ellos de alguna forma pueden digerir, metabolizar todavía. Es, es un tipo de depredador que en el caso de que seas un tremer, te da un punto en hechicería. Y esto es una excepción, porque normalmente las disciplinas que los tipos de depredador te ofrecen no son independientes del clan. Sin embargo, al ser hechicería, decidieron vincularlo únicamente a los Tremer. Luego algo que cambió. Veis que esto es único en este caso. Como casi todos los tipos de depredador te ofrecen un punto en una disciplina o dos que no tienen por qué ser de clan. O sea, puedes tener, por ejemplo, un bruja que se alimente de bolsas de sangre y que mediante este tipo de depredador aprenda ofuscación, como aquí te lo sugieren. También te ofrecen una serie de ventajas y de méritos y normalmente casi todos te dan también una desventaja. Aquí, por ejemplo, te dan el efecto enemigo. Alguien cree que le debes una, quizás hayas contraído deudas, quizás te han descubierto, quizás hayas entrado en el territorio de otro vástago en el momento en que vas a buscar sangre al hospital, lo que sea. En segundo lugar tenemos el cleaver, que lo han mantenido en inglés, en el reglamento en castellano. Parece que hace referencia a algún tipo de película, quizás sea una referencia a Los Soprano, no estoy seguro, pero parece ser que el cleaver lo que se caracteriza es porque se alimenta de su propia familia y sus propios amigos, de su red más cercana, ¿no? Lo cual es un tipo de depredador que da pie a dramones brutales, ¿no? Porque realmente te está diciendo que para no salir a la calle a cazar y para no poner en riesgo la mascarada, tu personaje lo que ha hecho ha sido revelarse como un vampiro a sus seres más queridos, a los cuales les está robando la vida a tu pareja, a tu madre, a tu hijo, para seguir viviendo, seguir resucitando cada noche. Este tipo de depredador es muy rechazado por la camarilla. Te dicen claramente que esto es una ruptura, que lo consideran una ruptura de la mascarada, la camarilla, y sin embargo es bastante habitual entre algunos tipos de Haiti, anarquistas y pues independientes. En este caso tenemos un tipo de depredador que utiliza muchas veces la seducción, la persuasión, por eso aquí habla de luz de gas. Luz de gas creo que es una mala traducción de seducción, de persuasión, así un poco gaslight, como lo dicen los británicos. Y además te da un punto en dominación o en animalismo. Animalismo no sé por qué, no sé si es que te alimentas de perro, ¿no? Pero no sé, ahí está. Quizás para aplacar un poco la bestia, mantener la raya y no entrar en frenesí. También nos da el defecto carnicero y la ventaja rebaño por un punto. En tercer lugar tenemos el consensualista, que sería el depredador más humanista, más moral dentro de los que nos ofrece el reglamento básico, en el cual nunca te alimentas contra la voluntad de tu víctima, siempre pues dejas, nunca usas la violencia, ¿no? Quizás eh, mientas, quizás en algún modo te hagas pasar por alguien, pero bueno, es evidente que la gente te da su sangre. En este caso estamos hablando también de un peligro muy grande para la mascarada. La camarilla lo considera peligrosísimo este tipo de depredador. Quizás estés intercambiando la sangre por favores sexuales, por dinero, por favores políticos, estás comprando directamente tus alimentaciones, lo que sea. En este caso nos dan una especialidad o bien en flebotomía, que es un tipo de especialidad médica, o bien en persuasión. Nos dan un punto de Auspex o fortaleza, entiendo porque quizás el Auspex haga empatizar, conocer mejor el estado de tus presas y nos da un punto en humanidad. Que esto, el punto extra en humanidad, mecánicamente, ¿no? Haciendo metajuego, es lo más caro
que existe. Me explico. Si tú coges las reglas del juego tal y como existen, o sea, tal y como te las presentan de inicio, cada punto de humanidad es 10 por el valor actual o siguiente. Entonces, un punto de humanidad, el octavo punto de humanidad equivalen a 80 puntos de experiencia. Mientras que una disciplina igual cuesta 15 puntos de experiencia si es un nivel 3 o 10 puntos si es un nivel 2, el ponerte un punto más de humanidad de inicio en el juego. A ver, nadie le da mucha importancia porque realmente pues no tiene importancia en la mayor parte de historias el tener un punto más o un punto menos. No tiene efecto en un combate, en un conflicto social, pero realmente la humanidad sí que es el eje de este juego. Sí que es el conflicto central, el mantener tu humanidad y evitar perderla, conservarla frente a los embates de la bestia y frente a las barbaridades, a las crueldades que un vástago va presenciando con el paso de los años. Entonces este punto es lo más difícil de conseguir y aquí te dan un punto gratis. O sea, es un tipo de predador que le resulta muy muy difícil alimentarse, pero la contrapartida es enorme. Pero bueno, de hecho tiene el defecto ruptura de la mascarada por un punto. También ganado otro defecto que es exclusión de presa. Vemos que en este tipo de predador no te dan ventajas positivas. Te dan el punto de humanidad y ya está. No es como el otro que te daban rebaño o como veremos otros que te dan contactos. Aquí simplemente ganas el punto de humanidad que ya es bastante. Y sin embargo, el siguiente es todo lo contrario. En Gato Callejero tenemos un tipo de vampiro que se alimenta por la fuerza, utiliza la violencia o la intimidación. Coge a la gente, la lleva a un callejón, le da una paliza y bebe su sangre. Estamos hablando del tipo de vampiro más sanguinolento, más visceral que te encuentre, ¿no? Podemos pensar en el típico camorrista, bruja o en la bestia Nosferatu que habita en las alcantarillas. Alguien que directamente se abalanza sobre su presa. Tienes un punto en celeridad o potencia, que es, evidentemente, son disciplinas de combate, ¿no? Muy físicas. Pierdes un punto de humanidad, que esto es un precio muy caro, pues por lo que hemos explicado antes. Y ganas 3 puntos en contactos criminales. Son 3 puntos en una ventaja que además te dice que son contactos criminales. Pues puede ser gángsters, una banda, puede ser contrabando, lo que sea. En cualquier caso, estamos hablando de un personaje ya que empieza con una cierta tolerancia a la violencia y que la ejerce de un modo bastante habitual y diario. En siguiente lugar tenemos Granjero, que tiene cierta ironía esto, pero bueno, el Granjero lo llaman el vegano de los tipos de depredador. Vegano no porque, no porque no coma carne animal, sino porque precisamente solo come animales, ¿no? O sea, solo bebe sangre de animales, dejando de lado a los seres humanos, que serían como la carne para los vampiros, ¿no? O sea, es una especie de metáfora un tanto paradójica. Pero bueno, tenemos un tipo de vampiro que únicamente se alimenta de presas animales, probablemente porque sea muy concienciado con el daño que ejerce sobre sus presas al beber su sangre y no quiere poner en riesgo la vida humana. Entonces, pues se alimenta de perros, de gatos, a veces de sus propios compañeros ghoul. Y bueno, pues precisamente por eso gana un punto en animalismo o protean. Es un tipo de depredador muy asociado pues al clan Gangrel, precisamente, y ganas un punto en humanidad. que bueno, pues lo cual está bien si lo que lleva a hacer a que tu vampiro se alimente de este modo es los reparos morales, pero puede resultar un tanto paradójico en el caso de que estemos representando un vampiro tan salvaje, tan bestial, que directamente vive en la naturaleza, ¿no? Vive fuera de la sociedad. Entonces ahí pues el punto de humanidad es un poco gratuito, ¿no? Pero esto es lo que pretende ser, ¿no? Pues más un personaje, pues te dicen aquí, por ejemplo, un activista, un sacerdote, un voluntario. Además tienes el defecto de alimentación vegano, lo que eso te dificulta, te impide alimentarte de seres humanos.
El siguiente que nos presentan, que es el séptimo, es uno bastante interesante. Es en línea con todo lo que estamos viendo, que se convirtió después Vampiro Quinta Edición. Se llama Osiris. Es una celebridad entre los mortales. Te dicen que eres el líder de un culto, de una secta, de una iglesia. Tienes un grupo de fans. Quizás seas un músico con un escritor. No hace falta que sea un culto necesariamente religioso, pero vemos que es este tipo de personaje que tienen una gran base de seguidores, tienen un gran rebaño. Y precisamente aquí ganas 3 puntos en rebaño o fama. También, si tú lo haces más hacia el tipo teológico, tipo místico, te pueden dar ocultismo. Y si lo haces más al tipo, pues eres un músico, un artista, un performance, lo que sea, te dan interpretación. También ganas un punto en hechicería de sangre. Si es un personaje tremer, vemos un caso similar al bolsero de antes. En este caso, solo esta disciplina la puedes aprender por un personaje tremer. Y si no, tienes que escoger presencia, que es una disciplina muy buena, muy útil y que nunca viene mal. Entonces, un personaje que muy seductor, que se rodea de un gran círculo de masas. Como contrapartida, tiene los defectos enemigo y mítico. Quizás precisamente tenga acosadores, tenga algún tipo de rival o mítico podemos pensar que algo más espectacular, ¿no? Tipo, se me ocurre Misa a Medianoche, la película de Netflix. Es un culto en torno a la figura de un vampiro. Y ese vampiro, pues, no solo es... Tiene alas, tiene todo, ¿no? Vale, continuamos. Reina del ambiente. Este es parecido al anterior, sin embargo, parece que a mí me hace pensar en que se mueve más entre la alta sociedad, entre una especie de subculturas o círculos en los cuales esta persona es prácticamente líder, ¿no? Quizás se mueve entre los góticos, o entre los otaku, o entre la alta sociedad, no importa, o entre los cayetanos, entre lo que sea, ¿no? Pero en ese tipo de subcultura, ambiente, yo qué sé, fans de juegos de rol, pues este tipo o tipa es conocida y no sé, tiene cierta facilidad para llegar a sus presas. Tiene etiqueta que se utiliza específicamente para ese tipo de códigos, de protocolos, o callejeo o liderazgo. También tiene un punto en dominación o potencia. Aquí no entiendo muy bien potencia para qué sirve. Entiendo lo de dominación. Quizás lo de potencia lo hayan puesto en el sentido de que puede ser una subcultura más violenta de lo que aquí dan a entender. O sea, puede ser que estemos pensando en algo más callejero, más puncarra, un tipo de quizás ambientes más antisistema. También gana la ventaja fama, gana la ventaja contactos y ganas el defecto despreciado fuera de tu subcultura. O exclusión de presa si te alimentas fuera de tu ámbito, ¿no? De tu grupo cultural. El siguiente que nos presentan es uno de mis favoritos, la verdad. Es uno que he jugado y me gusta. Se llama Sandman. Aquí hace referencia, en cierto modo, al cómic, pero también al mito del hombre que va dejando un rastro de arena en los sueños de los niños. Y precisamente este es un personaje que se alimenta de gente dormida. Personaje que se cuela en las casas, allá en la morada, o quizás entra a un hospital aprovechando que la gente está sedada para alimentarse de víctimas totalmente cao que no oponen ningún tipo de resistencia. Nos dicen que ganas un punto en pues u ofuscación, lo cual pues la verdad es que es bastante temático, bastante trasfondístico, ya sea porque la persona utilice el sigilo para colarse, una ofuscación, o autos para leer el estado, la situación de sus víctimas. Y ganas un punto en recursos que la verdad es que no sé muy bien por qué. No sé si es que roba cuando entra en casa de alguien, pero esto no sé muy bien por qué lo han puesto. Y quedan 2 más en este libro básico. Sanguijuela de sangre. Este lo juega muy poca gente. Este lo he visto utilizar una vez solo. Y porque es un
tiene una ventaja muy grande. Es un tipo de depredador que se alimenta de otros vampiros, con lo cual ingiere sangre de una mayor concentración, de una mayor poder y potencia. Gana también un punto de potencia de sangre, que es algo que no te da ningún tipo de depredador. Es, digamos, como si en las ediciones antiguas mejoraras tu generación, ganaras un punto en generación. Aquí ganas un punto de potencia de sangre. O sea, te permite usar más dados cuando enardeces, te permite usar más disciplinas por turno, ese tipo de cosas. Sin embargo, no solo no solo pierdes humanidad, este es el tercero que nos muestran que implica una pérdida de humanidad, junto al gato callejero y el otro ¿cuál era? El Cleaver, ya no me acuerdo. Había otro por ahí que implicaba la pérdida de humanidad. Y, no, bueno, en cualquier caso, no solo pierdes humanidad, sino que ganas bien el defecto diabolista o bien el defecto rechazado. Además del defecto exclusión de presa mortales, que ese es el peor de todos. O sea, un personaje que o bien se alimenta por la fuerza de otros vampiros, o sea, cazando, persiguiendo y robándole la sangre a otros vástagos, o quizás los tenga aprisionados, o bien no se alimenta. Tiene mucha dificultad para alimentarse de los seres humanos y de los animales, porque se ha obsesionado, se ha cerrado a alimentarse únicamente de otros vástagos. Lo cual también en sí mismo es un enorme peligro de cara a desarrollar un vínculo de sangre, que es una de las mecánicas del juego que no viene aquí explicada, pero que es bastante importante. Prácticamente un personaje cuando se alimenta de la sangre de otro vampiro, queda atado a él, queda esclavizado, queda completamente sujeto a sus deseos y a sus designios. Eso hace que si te alimentes varias veces, quedes totalmente a su merced. Entonces, ¿qué va a hacer? Alimentarse de varios vampiros distintos, ir cazando vampiros cada poco tiempo. Es un personaje que está perseguido por el resto de vampiros, o bien se los come y es un diabolista, lo cual es prácticamente equivalente al canibalismo en la sociedad vampírica. Se entiende que es un personaje muy, muy peligroso para los suyos y que intentarán acabar con él cuanto antes posible. Y la otra posibilidad, como hemos dicho, es que este personaje esté totalmente vinculado o esté totalmente esclavizado a otro vampiro y que dependa de este para que le alimente. Aquí nos dan un punto en celeridad o protean, reflejando precisamente que nuestro personaje utiliza, pues, entiendo, la violencia, la fuerza para conseguir esa sangre de otros vampiros. Y por último, en este libro nos presentan la sirena, que es un tipo de depredador en el cual utiliza las relaciones sexuales, más o menos fingidas, para seducir, llevar al catre a sus víctimas y robarles la sangre, pues tras un sucio intercambio de fluidos en el cual la víctima se queda más o menos extenuada y inconsciente después de una noche de sexo salvaje. Aquí utilizan precisamente el mito del vampiro en su arquetipo más erótico, más sexual. En este caso nos dicen que podrían... dice, piensa en ti como una bestia sensual, pero podrías ser en tus peores momentos un amante problemático y en el peor de todos un violador reincidente. O sea, una persona que utiliza el sexo como un arma, lo cual pues es un tema bastante oscuro y bastante delicado de introducir en una partida. O sea, solo para mentes adultas, por favor. Y nos dan un punto en fortaleza o presencia. Aquí yo creo que lo que más pega es presencia, la verdad. O sea, si vas a utilizar la seducción, es lo suyo. Además ganas el mérito aspecto hermoso. Y un defecto enemigo, quizás un amante despechado o un compañero celoso. Y esto es todo. Estos son los 10 tipos de depredador del libro básico que están bastante bien. Pero luego introdujeron 2 más en Curse of the Black Gods. 2 tipos de depredador que están bastante bien, a mí me gustan, la verdad.
y que nos introducen la disciplina de olvido. La única disciplina que no está en el libro básico y que introdujeron con posterioridad. Entonces, aquí hay los dos tipos de depredador que nos ofrecen, que a mí me gustan los dos mucho. Son extorsionista, es un tipo de depredador que utiliza información, chantaje, quizás fotografías obtenidas de forma ilícita. Quizás haya estado siguiendo a esa víctima. Pensamos en un espía, un periodista corrupto, una especie de villarejo, ¿no? Que conoce los secretos de todo el mundo y se mueve por los lugares más turbios de la sociedad, desde la política hasta los bajos fondos. Entonces, tenemos un personaje que utiliza toda esta información que conoce para conseguir sangre a cambio de vigilancia o de seguridad o lo que sea. Gana un punto en dominación o potencia, según lo quieras hacer, la intimidación más física o la intimidación más psicológica, según quieras orientar el personaje a un sitio u otro. Gana también contactos o recursos y gana el defecto enemigo. Pues, ¿por qué? Por lo que sea, este personaje no cae muy bien. Y tiene enemigos en todas partes, o quizás lo esté buscando la policía por los numerosos delitos que ha cometido. Y en el 12º lugar tendríamos el ladrón de tumbas, Grave Robber. Es un personaje, yo creo que es bastante autoexplicativo. Un personaje que se alimenta a menudo de cadáveres. Esto está pensado directamente para los Hécata. La sangre de los cadáveres pues no suele ser muy sabrosa, no suele ser muy apetitosa para un vampiro, y esta es la razón también por la que muy a menudo se alimentan pues de los dolientes y todo el personal que se acerca durante un funeral a rendir tributo a la persona fallecida. No solo se alimentan del cadáver en sí, sino también pues de sus familiares, del personal de la funeraria, en cierto modo de todo ese ámbito, en iglesias, cementerios, pero bueno, de cadáveres también. Entonces nos dicen que aquí ganamos el mérito garganta de hierro, igual que en el caso del bolsero. Ganamos un punto en fortaleza u olvido, que este es el único de los 12 que de momento te permiten ganar olvido. Un punto bueno, nos dan especialidad en ocultismo o en medicina, y un punto en refugio, en la ventaja refugio. Además, o sin embargo, también obtenemos la desventaja depredador manifiesto, o depredador obvio, en el sentido de que tu personaje, pues evidentemente hay algo extraño, antinatural en torno a su figura, quizás la palidez que nunca se desvanece, quizás esos dientes totalmente exagerados. En cualquier caso, tenemos un tipo de depredador que está como un anillo al dedo a los Hécata. Por ello fue publicado en este libro. Y poco más. En la guía del jugador, que es libro de reciente publicación, ha salido en precompra en inglés, pero todavía no se puede comprar a menos que hayas encargado el libro físico. Supuestamente en unos pocos meses la tendremos en castellano. En la guía del jugador recogen estos dos tipos de depredador y otros 4 nuevos que he podido leer brevemente y que básicamente nos ofrecen más o menos algunas ideas interesantes, ninguna de ellas especialmente loca, pero que pues más variedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Montero, que es un tipo de personaje que utiliza una especie de partida de caza, de red de criados y ayudantes para llegar hasta la sangre. Tenemos una especie de acechador, de perseguidor, un stalker que se llega a seguir a sus víctimas hasta dar con ellas y en el momento más oportuno. Tenemos otro que ha creado una atracción, una trampa para que las víctimas vayan a él, ya sea pues una atracción de circo o un anuncio engañoso en Instagram, un descuento de, yo qué sé. El caso es que este personaje atrae a las víctimas. Él tiene una trampa preparada y las víctimas vienen a él.
Y por último tenemos un personaje que se alimenta de gente moribunda, quizás en residencias de ancianos, en hospitales, en campos de batalla, lo que sea. Gente que está al borde de la muerte y que se especializa en buscar este tipo de gente y rematarla bebiéndose su sangre. Entonces tenemos estos 4 tipos de depredador nuevos. La rata de la plaga, que se llamaban, el acechante, el montero, que es el de las performances y las cacerías, y el de la trampa de miel, ¿no? La honey trap. Estos 4 se añaden a los 12 que ya hemos visto y que estos 4 analizaremos próximamente en un futuro vídeo dedicado en exclusiva a la guía del jugador, cuando lo publiquen y cuando se pueda comprar. Entonces eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, que os parezca interesante. Cualquier comentario, cualquier duda, dejádnoslo y trataremos de resolverlo ya sea desde YouTube, Discord o el foro. Un saludo, buenas noches y buena suerte.